vamos a ir ahí, ya por último. Se nos van a quedar muchísimas cosas y tendrás que volver a venir. Pues nada, vendremos. Pero tengo una última pregunta para recapitular todo. ¿Por qué la gente delinque? No lo sabemos. Y no lo vamos a saber. ¿Por qué tenemos una Ana Julia Quezada? ¿Por qué tenemos un sujeto como el Chicle, ¿no? que mató a Diana Quer y que intentó violar a su cuñada? ¿Por qué en la calle Colón, aquí en Valencia, tenemos un alto índice de sujetos que se dedican a apropiarse de lo ajeno? ¿Por qué hay gente con pasta y con recursos que va a Zara y se coge una camiseta de 10 euros y no la paga? Y porque no están funcionando los factores de riesgo y los factores de porque están funcionando los factores de riesgo y no los de protección. Pero ¿por qué funcionan unos y otros no? En cada individuo es diferente. Y cada contexto es diferente. Y cada situación, cada contexto social, económico, político, cultural del sujeto es diferente. Y eso es lo que hace que esos factores de riesgo, esos factores de protección y ese contexto en el que se dan, es lo que hace que un sujeto delinca o no delinca, o es una de las posibles respuestas al por qué un sujeto delinque y otro no. Luego están los temas de las psicopatías y todo eso, que eso es otra historia totalmente diferente. No me interesan las personas normales sin ningún tipo de trastorno que aún así delinquen porque algo ha fallado en la sociedad. ¿Qué es lo que suele fallar en la sociedad? Lo que tengo entendido yo por cultura general, por lo que he ido leyendo por allí, que uno de los factores mayores para que la gente delinca es la desigualdad. Puede ser una explicación. Y esto para los crímenes más comunes, típicos de los barrios malos, etc. Yo creo que es una explicación sencilla, pero en criminología ninguna explicación es sencilla. Entonces, la existencia de desigualdad social, por supuesto que puede ser un factor de riesgo que provoque delincuencia. Es innegable. ¿Pero es el único? No. ¿Es el único que se da en un sujeto para que el sujeto delinca? Normalmente no. Normalmente el sujeto es un compendio de factores o es un grupo de factores que se dan de forma o escalonada o correlativa o serial, pero se dan esos factores y hacen que la persona delinca. Y en muchos de esos casos, esos factores de riesgo se unen a una oportunidad y a la inexistencia de alguien que pueda dar la voz de alarma. Ayer te iba a hablar de otra cosa, pero me he acordado de algo que pasó ayer. Ayer estábamos en la universidad y hicimos una charla sobre el robo del Louvre, muy interesante, con un anticuario que nos explicó las joyas y demás. Muy interesante, una charla muy interesante. Y una alumna me hacía una pregunta que me pareció muy inteligente, una alumna de cuarto, Carla, me hacía una pregunta muy, muy inteligente que a mí me parecía muy inteligente. Y era si a través del control social informal se podía haber evitado el robo del Louvre. Es decir, si a través de esa persona que ve una escalera que está subiendo por una ventana y que tienen dos tíos con una rotaflex allí cortando la para entrar, si alguien podía haber dado la voz de alarma. Mi respuesta fue no. Y mi respuesta fue no por la deshumanización de la sociedad. Hace 3 años, creo que fue, en París, murió una persona sin hogar en la calle y estuvo 3 días muerto en las calles de París, congelado, helado de frío, y la gente pasaba por encima y a nadie se le ocurrió preguntarle al señor, oiga, ¿se encuentra bien? Simplemente lo saltaban o se bajaban de la acera para seguir caminando por la acera. A ese nivel de deshumanización hemos llegado. Eso hace que en la sociedad no existan lo que llamamos en criminología vigilantes, personas que pueden dar la voz de alarma. ¿Por qué? Porque parece que vamos metidos dentro del móvil así, andando por la calle, o que vamos en nuestro mundo, oye, mucho más lejos, no voy a ser yo víctima, yo no voy a ser testigo yo de un delito, no vaya a ser que me convierta en víctima o que tenga que ir al juzgado, luego a declarar y me lleve toda la mañana allí perdiendo el tiempo. Entonces, esa falta de concepto social, esa falta de humanidad, ese tipo de situaciones hacer que el control social informal no nos pueda servir para algo que se podría solucionar con él.
Y esa es desde mi punto de vista, es un gran drama para la sociedad actual. El no poder solventar las cosas desde algo no tan invasivo como el control social informal y tener que recurrir constantemente. Por eso tenemos tanta gente en prisión, porque tenemos que recurrir constantemente al control social formal. Algo estamos haciendo mal en el control social informal para que esto no funcione. ¿Qué estamos haciendo mal en España? Porque esto ya, vamos allá con estadísticas, no sé si tenéis muchos datos, pero no paro de ver en las noticias, en algunos medios sí, en otros no, que la criminalidad en España no deja de subir. Y en otros medios dicen que no deja de bajar. He intentado mirar datos del INE para preparar esta entrevista y me he topado con unos datos que dicen que... Bueno, explican los datos de esta forma. El dato de los delitos engloban a todos los delitos. Entonces, por ejemplo, por lo visto han disminuido los hurtos leves en supermercados, en personas, etcétera, pero siguen aumentando los crímenes de violaciones, por ejemplo, con penetración o de asesinatos, especialmente en algunas ciudades más grandes. Y, por supuesto, los medios apuntan siempre a Barcelona. ¿Puedes hablarnos un poco de esto y arrojar un poco de luz? Las estadísticas son peligrosas, son necesarias, pero son peligrosas. Y son peligrosas porque el dato se puede ofrecer de forma sesgada. El volumen de delitos en España ha crecido. Vale, estupendo. ¿Cuáles? Los delitos contra la salud pública, los delitos relacionados con la corona, los delitos contra la Constitución, los delitos contra la vida. ¿Cuáles? Los que hablaba este artículo, he leído... Todos en global. No. ¿O hablaba de alguna tipología específica? En global han bajado. La criminalidad es menor y cada año. De hecho, cuando menos hubo, creo que fue en 2020, evidentemente, porque... Con la pandemia. Sí, luego subió y luego se volvió a establecer. Ahora está estabilizada. Pero había un aumento de... No recuerdo bien porque en este ordenador no tengo los datos, me ha fallado en esa entrevista. Había un aumento significativo, por lo menos de 13%, creo recordar, de violaciones. Vale. Y no recuerdo el porcentaje, pero también significativo de asesinatos. Ok. No, de asesinatos no, perdón, de tentativa de asesinatos. Ok. Lo primero que tienes que tener en cuenta es la población. La población de 2006 a 2025 no es la misma en España. Si es una serie y está bien hecha, y las del INE están bien hechas, no quiero decir eso, no hay que negarlo, habrá separado entre hombres y mujeres. Esa noticia se refería a los delitos de agresiones sexuales que cometen los hombres contra las mujeres. Esto es lo general. ¿Pero por qué? ¿Porque ahora hay más denuncias? Porque gracias a las redes sociales y a los medios de comunicación y a las campañas de información que se hacen, las mujeres denuncian más. ¿En ese dato que están dando están incluyéndose a las menores o no se están incluyendo? ¿Estamos hablando del porcentaje de agresiones sexuales atendiendo a la última regulación del Código Penal? Porque es que el Código Penal anterior era diferente, regulaba el delito de agresión sexual con penetración de otra forma diferente. Con lo cual, en esa serie ya me falla algo, y es que este delito, como se está tipificando ahora, como desde el 2024 ahora, es diferente al de 2020. Entonces, el dato existe, es necesario, pero el dato hay que tener mucho cuidado con él. En materia de agresiones sexuales, también hay que tener en cuenta, en materia de agresiones sexuales y de cualquier tipo de delito. ¿Estamos hablando de intervenciones policiales? ¿Estamos hablando de incoaciones de expedientes por parte del juzgado tal? ¿O hablamos de condena? Porque también puede suceder que un delito que se investiga como una agresión sexual, luego resulta que sea otra tipología de delito diferente. O que se investigue como un robo con fuerza y acabe siendo un hurto. Porque la investigación fluye hacia otro sitio. Entonces, depende de quién me dé el dato, de cómo me dé el dato y de cómo esté trabajado ese dato. En España tenemos un problema, y yo creo que es un problema importante, que es que damos datos de forma muy alegre y sin conocer muy bien lo que estoy diciendo. En España han aumentado los datos de agresiones sexuales. ¿Dónde? ¿En qué? ¿Dónde? ¿Con respecto a qué? ¿Cuál es la población a la que te estás refiriendo como víctima del delito de agresión sexual? Todas las mujeres,
¿Las mujeres de 80 ya no cuentan porque es menos fácil que las agredan sexualmente? ¿Cómo está el tema? ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, el dato es necesario, pero el dato hay que saber interpretarlo, hay que saber verlo y hay que saber trabajarlo. Y esto es algo que sí que es verdad, y eso a mí me produce mucho vértigo muchas veces, que los medios de comunicación y sobre todo las redes sociales, hay muchas personas que dan el dato de forma muy alegre sin saber exactamente de lo que están hablando y que lo único que crean es alarma social. Y esto es una cosa que es muy peligrosa. Es muy peligrosa porque nosotros vivimos en un país en el que vivimos con un relativo nivel de seguridad. Hay países que tienen problemas de seguridad muchísimo más graves que nosotros, países que gestionan la seguridad de otra manera diferente a nosotros, y cada uno tiene su propio sistema. Pero yo no creo que sea adecuado soltar datos alegremente simplemente por el hecho de provocar miedo en la población. Y te pongo un ejemplo súper tonto que no tiene que ver con los delitos. Desde hace unos años acá, desde Filomena quizá acá, desde que tuvo lugar el fenómeno de Filomena, la nieve aquella en Madrid, sí, ostras, en todos los telediarios, dentro de la sección del tiempo hablan del tiempo, pero también te hablan de la sección del tiempo dentro del telediario. Y ahora yo, cuando veo las noticias del tiempo, la veo con psicosis. Porque digo, jolín, otra vez otra tormenta, otra vez un no sé qué. Y es por la forma en que han tenido de comunicarnos las noticias con el tiempo. Con la delincuencia pasa exactamente lo mismo. Y ojo, el tiempo es una cosa que nos afecta a todos, que forma parte de nuestro día a día y que tenemos que tener, por supuesto, pues cuidado por si nieva, por si llueve, por si... Pero claro, provocar miedo en la población a costa de decir un dato inexacto, no digo que se diga con maldad o sin maldad, pero un dato inexacto para mí es peligroso. Viniendo de ciertos medios de comunicación, entiendo que tiene algunos intereses partidistas, políticos, ya, pero es que a veces nos olvidamos, o a mí me gusta entender, y esto es un concepto muy romántico por mi parte, quizá incluso un tanto naif, porque a mí me gusta entender la política como una forma de ayudar al pueblo, de beneficiar al pueblo, ¿no? Eso de lo que dice la Constitución de que la soberanía popular reside en el pueblo, ¿no? La soberanía reside en el pueblo, o habla de soberanía popular, que lo he dicho al revés, ¿no? Y entonces no quiero pensar que hay políticos que intentan manipular mi voto o mi intención de voto diciéndome un dato inexacto, que sé que sucede, soy consciente que sucede, no soy tan infantil como para no... Pero yo sí que tengo la capacidad de análisis y el pensamiento crítico para poder discernir que este dato que me están dando es falso, o que este dato que me están dando es incorrecto, o que este dato que me están dando está maquillado. A mí me preocupa un montón de gente que hay, mis padres, cualquier persona de a pie que a lo mejor no se dedica al entorno de la criminología o del derecho penal o que está fuera de estas cuestiones y que sí que conoce ese dato, que sí que le llega ese dato y que le supone un cambio en el pensamiento solo por creer lo que le están diciendo, ¿no? A mí me parece muy peligroso. El uso de los datos a mí me parece muy, muy peligroso, muy peligroso.